Este es un tema fundamental en la práctica de todos los internistas, desde la medicina básica hasta la medicina más especializada. Este año salieron unas nuevas guías, que son las guías europeas para el manejo de la hipertensión arterial. Son unas guías completísimas, pero me basé especialmente en lo que considero que es más útil en la práctica usual de la medicina interna, en los escenarios clínicos más frecuentes y en los que nos generan más retos. Porque este tema es fundamental conocerlo y manejarlo, porque su prevalencia es enorme. 1.2 billones de personas en el mundo tienen hipertensión. Entre los 30 y los 79 años, las mujeres tienen una prevalencia de 32% y los hombres de 34%. Fíjense que es un tercio de la población del mundo adulto en los que se da esta enfermedad. Y fíjense que tiene un impacto muy significativo sobre la principal causa de mortalidad del mundo, que es la enfermedad cardiovascular. Y vemos que por cada 20 milímetros de aumento de la presión sistólica o de cada 10 de aumento en la presión diastólica, hay un aumento de 2 veces el riesgo de enfermedad coronaria fatal y ACV. Fíjense que se relaciona con desenlaces duros, con mortalidad y con una condición que genera una gran disabilidad en los pacientes, como son los ACVs. En la guía hay un capítulo diseñado para entender un poco la fisiopatología de la hipertensión y además nos da un pilar para entender también por qué se propone el tratamiento con múltiples medicamentos. Entonces, fíjense que lo más importante en la hipertensión es la generación de un aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Eso porque está dado? Porque hay una alteración o una sobreexpresión en los sistemas que mantienen la presión arterial, es decir, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, el factor de natriuresis, las endotelinas y varios otros componentes. Eso además está dado porque hay una disminución en los sistemas que contrabalancean el aumento de la presión arterial, las prostacyclinas, las vasodilatadores, el óxido nítrico. ¿Por qué se da este imbalance? Hay múltiples teorías, hay factores ambientales, dentro de los cuales hay 2 nuevos que discute la guía, que se refieren, por ejemplo, a la polución del aire y a la exposición al ruido, que es tan prevalente en nuestra sociedad moderna, pero también medicamentos y otras cosas a las cuales nosotros estamos permanentemente expuestas. Hay alteración también en nuestro camino evolutivo con respecto a al bajo acondicionamiento físico que tenemos actualmente, a la obesidad, al estilo de vida sedentario, al alto consumo de sal, pero también, y no menos importante, hay una fuerte relación con los factores genéticos. Hoy se conocen más de 1000 genes involucrados en el desarrollo de la hipertensión. Son mutaciones poligénicas y algunas pocas monogénicas que son síndromes muy específicos de regulación endocrinológica, pero en la mayor parte que corresponden a la hipertensión secundaria, pero en la mayor parte de la hipertensión primaria lo que vemos es una contribución poligénica. Lo primero que hay que saber, y esto es una cosa muy importante para todos los que practicamos medicina interna, es cómo se toma la atención. Es lo primero que hacemos en el consultorio, pero muchas veces no lo hacemos bien. La posición del paciente, la tranquilidad del ambiente, el uso de un dispositivo adecuado, bien calibrado. Es importante, por ejemplo, que uno no hable con el paciente mientras uno está tomando la atención. Es importante también el número de veces que se toma la atención y me voy a detener un poquito en cómo se toma y cómo se diagnostica. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones en cuanto al uso de los dispositivos? Deben usarse los dispositivos de manguito. No están permitidos los que no tienen, o por lo menos no están estandarizados los que no tienen manguito. Por ejemplo, los de los teléfonos inteligentes, pues no son medidas que sean estandarizadas, no son medidas avaladas y en nuestra práctica no deben usarse para hacer diagnóstico ni seguimiento. Se pueden usar, el gold estándar siguen siendo los tensiómetros de mercurio, pero ustedes saben que con las restricciones al uso del mercurio, pues es más frecuente que se tengan dispositivos híbridos que si están bien calibrados también se pueden usar para la
el diagnóstico de la hipertensión. El diagnóstico se hace en el consultorio. Es importante que sepamos que es el único método en el cual se basan los estudios clínicos y sobre el cual se han probado los beneficios. Es la hipertensión que uno diagnostica en el consultorio y que es mayor de 140/90. Deben realizarse siempre de la misma manera, con un protocolo de medición estándar. Por lo menos 2, idealmente 3 visitas al consultorio. Uno debe promediar las 3 visitas para saber si ese paciente realmente cumple con los criterios de hipertensión y después de promediar esos valores comenzar el tratamiento. Sin embargo, si el paciente tiene una hipertensión estadio 3, es decir, más de 180/110, no deben esperarse a repetir las visitas, deben comenzar el tratamiento antihipertensivo inmediatamente, porque se sabe que con esos grados de hipertensión es muy probable y factible que el paciente tenga malos desenlaces pronto. Entonces, en ese momento es mandatorio empezar el tratamiento. Debe medirse la tensión en ambos brazos porque nos da una información adecuada acerca de cuál es el brazo en donde el paciente tiene la tensión más alta. Y ese es el brazo que debemos seguir usando en las mediciones posteriores. De la misma manera, podemos detectar si hay enfermedad vascular periférica, si hay rigidez arterial, si las diferencias en los 2 brazos de tensión arterial sistólica son mayores de 15 o 20. Eso nos debe alertar a que hay una condición aterosclerótica severa. Cuando usamos las mediciones fuera del consultorio clínico, son instrumentos muy valiosos. Sin embargo, y es importante también mencionar que no están hechos sobre estas mediciones los estudios y que los desenlaces clínicos no se pueden extrapolar a los valores o a la información que nos dan esas mediciones. La clasificación sigue siendo la misma con respecto a las guías anteriores. Fíjense que la tensión arterial óptima es 120/80. ¿Por qué esa es la óptima? Porque la generación de enfermedad vascular es un continuo y se presenta desde 115/75. Los pacientes con tensiones arteriales sobre esta medida a lo largo de la vida y con mayores niveles, pues tienen más riesgo de enfermedad vascular. Normal entre 120 y 129 y 80 y 84, grado 1 entre 140 y 159 o 90 a 99, grado 2 160 a 179 y 100 a 109, y la 3 que ya la discutimos, mayor de 180 y o 110 de diastólica. Hay 2 fenotipos distintos que son hipertensión sistólica aislada e hipertensión diastólica aislada, que también tienen un impacto sobre los desenlaces cardiovasculares. Voy a mencionar un poquito acerca de la hipertensión sistólica aislada. Es diferente dependiendo del paciente que se presente en el consultorio. Puede ser aceptable, por ejemplo, en gente muy atlética, hombres muy altos. En ese escenario puede que la hipertensión sistólica no represente una patología, sino más bien un mecanismo adaptativo de estos pacientes y no lleve a que haya una hipertensión central, es decir, la presión aórtica está normal, pero son esos pocos pacientes que les he mencionado. Cuando la presión sistólica se presenta en pacientes que son jóvenes, atléticos y grandes, cuando la presión sistólica se presenta en otros escenarios, por ejemplo en pacientes viejos, lo que representa es aterosclerosis y se asocia con alta posibilidad de presentación de ACV y enfermedad coronaria. Son los 2 principales asociaciones de la hipertensión sistólica. También deben establecerse unos estadios dependiendo del riesgo cardiovascular. El estadio 1 hace referencia a la hipertensión no complicada, o sea, sin que uno logre identificar daño a órgano blanco. Perdón. Eso también incluye a algunos pacientes en estadio 2. Y el estadio 2 son presencia de enfermedad no necesariamente clínicamente manifiesta, pero que uno logre detectar a través de los paraclínicos. Y el estadio 3 es la hipertensión severa, cuando hay una enfermedad clínicamente establecida, cualquier caso de enfermedad coronaria, de enfermedad vascular,
o la enfermedad renal crónica en estadios 4 y 5. Ese es el estadio 3 de la hipertensión y es a donde no queremos llegar con nuestros pacientes. Acuérdense, por favor, que no es lo mismo la medición en el consultorio que la medición la medición del mapa o los pacientes que tienen una medición ambulatoria. En ese caso cambia la medida y cambia la meta y el diagnóstico de hipertensión. Si un paciente tiene una tensión ambulatoria mayor de 135/85, es un paciente que se cataloga como hipertenso. Es diferente, fíjense que es diferente el criterio para calificar hipertenso a un paciente según sea en el consultorio o en medición ambulatoria. Entonces, ¿cuándo se hace medición ambulatoria? Hay dos condiciones que nos deben hacer pedir estos recursos. Uno, cuando uno sospecha hipertensión de bata blanca. ¿Cuándo uno tiene que pensar en eso? Cuando uno tiene una hipertensión grado 1 en el consultorio o cuando hay unas elevaciones marcadas de la presión sanguínea cuando uno ve al paciente y el paciente refiere pues que en su casa la medición ambulatoria es normal. Las otras cosas, el otro escenario es cuando hay sospecha de hipertensión enmascarada, es decir, aquella en que el paciente llega al consultorio y uno ve una tensión arterial controlada, pero en los otros escenarios la hipertensión no está controlada, es decir, en el escenario ambulatorio. ¿Cuándo pasa eso? Por ejemplo, en los pacientes con mucho estrés o mucha carga de trabajo, los trabajadores nocturnos, algunos de nosotros, en esos pacientes es más frecuente la hipertensión enmascarada, así como también en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular manifiesta, por ejemplo, en los renales crónicos. ¿Cuándo se pide mapa o control ambulatorio en pacientes que ya están en tratamiento? Cuando uno quiere confirmar que la hipertensión no está controlada o que realmente hay hipertensión resistente. La hipertensión resistente no es tan frecuente. Generalmente lo que pasa en los pacientes en que no se controla la hipertensión es que no hay adherencia o hay otros factores que están involucrados en conseguir las metas de tensión, pero la verdadera hipertensión resistente es solamente el 5% de los casos. Cuando uno quiere evaluar si los síntomas del paciente o la mala tolerancia al tratamiento antihipertensivo, se relaciona con fenómenos de hipertensión y, por ejemplo, la evaluación del control ambulatorio en los pacientes de muy alto riesgo, en los cuales adherirse a unas metas estrictas es muy importante. Cuando hay hipotensión postural o postprandial, cuando hay exagerada respuesta de la presión al ejercicio, cuando se pide, si ustedes tienen, por ejemplo, una prueba de esfuerzo con una tensión sistólica mayor de 200 en el ejercicio, esos pacientes deberían ir a un mapa o a una medición ambulatoria de la presión arterial. Solamente con que ustedes vean eso en la prueba de esfuerzo no es suficiente para catalogar al paciente hipertenso, ahí deberían hacer un mapa. ¿Y cuáles son las condiciones específicas cuando uno sospecha, por ejemplo, SAOS o un patrón de no descenso o una hipertensión secundaria? Ahí también es importante hacer la medición ambulatoria. Estos son los mapas de riesgo según los estadios de los pacientes y de los factores de riesgo que presentan los pacientes hipertensos. Fíjense que el estadio 1 sin factores de riesgo es de bajo riesgo, igual la normal alta y la grado 1. Cuando hay 1 o 2 factores de riesgo sigue siendo bajo riesgo si está en el límite de normal alto, pero se convierte inmediatamente en grado intermedio si son la hipertensión, si está la hipertensión en grado 1, y los estadios 2 y 3 cuando hay compromiso vascular siempre tienen por lo menos moderado riesgo y alto en el mayor de los casos. Entonces, fíjense, esta es la escala de riesgo que proponen los europeos, es el SCORE, hay 2 para personas jóvenes y para personas mayores de 65 años, que es el OP All People, y en esos criterios se basan para establecer estas posibilidades cuando el paciente es joven, es decir, menos de 50 años y de bajo riesgo, la probabilidad de eventos está en 2.5, pero si es de más de 70 años,
obviamente será mayor, alrededor de 7,5. Pero fíjense, si el paciente es de alto riesgo, a pesar de que sea joven, pues la probabilidad ya pasa a ser la misma que un paciente de 70 años. Es decir, más de 7,5% de esa población a lo largo del seguimiento va a tener un desenlace cardiovascular adverso, es decir, a los 10 años. Y los peores de la categoría son los que tienen una hipertensión estadio 2 o 3 de alto riesgo, en la cual la frecuencia de eventos será mayor al 15%. ¿Cuáles son los factores que influencian el riesgo cardiovascular en los pacientes hipertensos? Ya dijimos al comienzo, es el principal factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, y estos son los parámetros incluidos en el SCORE. Esto es un SCORE para la población europea, no necesariamente se aplica a nosotros, y tiene un grave problema que van a ver ahí, es que no incluye la presión arterial diastólica, y pues ya sabemos que la presión arterial diastólica también influye en el riesgo, pero así está diseñada esa escala. Entonces, ¿qué incluye? El sexo, si es hombre o mujer, la edad, el nivel de presión sistólica, la historia de tabaquismo actual o pasado y el colesterol no HDL. Sin embargo, en esta guía se establecen una gran cantidad de nuevos factores de riesgo, por ejemplo, historia familiar de hipertensión de inicio temprano, historia personal de hipertensión maligna, historia de enfermedad vascular prematura, frecuencia cardíaca en reposo, esto es muy importante, mayor de 90 latidos por minuto, eso es un factor de riesgo también para malos desenlaces cardiovasculares y muchas veces no lo tenemos en cuenta. Bajo peso al nacer, se supone que, o no se supone, esas personas tienen menos nefronas que los pacientes que tienen un peso normal, y eso se asocia a mayor sensibilidad a la sal, sobrepeso, obesidad, sedentarismo, diabetes, ácido úrico, fíjense que está incluido, lipoproteína A. Nosotros deberíamos pedir siempre lipoproteína A para establecer el riesgo residual de eventos en los pacientes, así el colesterol LDL esté en metas de tratamiento. Una lipoproteína A en menos de 30 se asocia con mayor frecuencia de eventos, así tengan ustedes un LDL de 70. La otra cosa son las pacientes que han tenido preeclampsia, hipertensión o diabetes gestacional. Estas pacientes también tienen factores de riesgo para desarrollo de hipertensión. Y fíjense que en los últimos ítems de estos nuevos factores incluyen los factores demográficos. Por ejemplo, las personas que migran están más expuestos a desarrollar hipertensión arterial, la exposición ambiental al aire con polución, eso también es un nuevo criterio en el cual estamos expuestos todos para el desarrollo de hipertensión. Entonces, hay otras cosas importantes en la guía, y es que fíjense que hay una cantidad de cosas para evaluar con respecto al daño del órgano blanco mediado por hipertensión, y esto es además lo que tenemos que buscar en las consultas: el incremento de la presión arterial dado por aumento de la presión de pulso, el electrocardiograma que evidencia hipertrofia ventricular con el índice de Sokolov, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la enfermedad renal crónica, el índice de velocidad de pulso en brazo-tobillo, retinopatía, que no se puede hacer con el fundoscopio nuestro normal, tiene que hacerse con unos dispositivos especiales, y a veces hay aplicaciones en los celulares que permiten hacer una fundoscopia distinta. La enfermedad cardiovascular y renal establecida, enfermedad cerebrovascular, falla cardíaca, fibrilación, albuminuria, etc. Y estas son las condiciones clínicas o comorbilidades adicionales que se asocian también con mayor riesgos de eventos en los pacientes hipertensos. La hipertensión resistente: se portan peor los hipertensos con trastornos del sueño o SAOS, por supuesto también los pacientes con EPOC, los pacientes con gota, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, porque acuérdense que la hipertensión también es una enfermedad inflamatoria, ya lo sabemos, hay un desbalance en la exposición a radicales libres, y eso genera inflamación, activación del sistema inmune, y posiblemente haya también relaciones con disbiosis intestinal. Entonces, es un proceso inflamatorio. Todos los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias crónicas en contexto de hipertensión tienen más posibilidades de desarrollo de eventos: migrañas, síndromes depresivos y disfunción eréctil. Estos son también pacientes que tienen más riesgo.
¿Cuál es el tamizaje básico para detectar daño de órgano blanco en los pacientes hipertensos? Esto es lo mínimo que tienen que hacer. Electrocardiograma, albuminuria, por favor. Se pide la primera de la mañana. Antes decíamos idealmente, ahora decimos debe ser la primera orina de la mañana y debe ser una muestra aislada. No se vale la tira. La tira permite evaluar cualitativamente si hay o no, pero en rangos bajos de proteinuria puede ser muy poco sensible. Ecocardiograma es muy importante hacerlo. Velocidad de onda de pulso, cada vez toma mayor importancia el Doppler de carótidas, ecografía abdominal, ecografía renal y no solamente ecografía renal, sino Doppler renal, porque algunos de estos pacientes severamente hipertensos tienen hipertensión renovascular, los índices de rigidez vascular, la microvasculatoria de la retina y también e indirectamente las pruebas de función cognitiva. Ok. Estas son las medidas, no me voy a detener mucho, pero les traigo y en la guía están en qué momento en que uno mide esta serie de ítems son significativos desde el punto de vista clínico. Aquí están los valores que nos deben alertar a que hay una anormalidad vascular en este paciente y este paciente ya pasa a ser inmediatamente de alto riesgo. ¿Cuál es el propósito del tratamiento antihipertensivo? No es llegarle al paciente cuando ya tiene enfermedad vascular, es justamente evitar desenlaces cardiovasculares mayores, o sea, enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria, falla cardíaca. Acuérdense que el principal factor de riesgo para falla cardíaca, 50% del factor de riesgo para falla es la hipertensión y el 25% del peso del factor de riesgo en enfermedad coronaria está dado también por hipertensión. Fibrilación auricular y daño renal, por supuesto. Entonces, ¿cuándo se inicia el tratamiento antihipertensivo? Cuando ustedes comprueban que en el consultorio en 2 de 3 medidas hay más de 140/90. Fíjense que son medidas que no son en un único momento, son 2 de 3, o sea, ha habido un lapso de tiempo en que ustedes han citado por lo menos 3 veces al consultorio del paciente. No se trata de empezar solamente medicamentos, también se trata de educar al paciente acerca de modificación en los estilos de vida y eso es un pilar muy importante en el tratamiento antihipertensivo. Cuando se lleva al paciente a tratamiento inmediato, cuando la presión arterial es severamente elevada, es decir, mayor de 110, 180, 110 cuando ya lo vimos, o cuando el paciente tiene evidencia de enfermedad vascular establecida. ¿Cuál es el lapso esperado para que ustedes lleven a ese paciente a un adecuado control de las cifras tensionales? 3 meses. Uno no se puede demorar 1 año controlando al paciente porque en ese año le puede dar un evento. Entonces, eso lo enfatizan mucho las guías. Debe hacerse un tratamiento rápido que permita a ese paciente llegar a las metas lo más oportunamente posible. ¿Cuáles son las modificaciones del estilo de vida y qué impacto tienen? Sí que tienen impacto. Fíjense que la reducción que uno puede lograr de la presión sistólica es de 7, a veces más, en algunos estudios es hasta 10, y por lo menos de 4 milímetros de mercurio en la presión diastólica, lo cual no es despreciable. ¿En qué debe educarse el paciente? ¿En qué debe reducir el peso? ¿Qué es importante en reducción de peso? Posiblemente la constitución, ni siquiera la cantidad, sino qué come el paciente, qué tipo de harina, por ejemplo. No es lo mismo consumir una harina blanca que una harina integral. Y eso uno lo puede decir en 3 minutos en el consultorio. ¿Qué pasa si usted come frutas? Claro, la recomendación son 5 porciones de frutas y verduras a lo largo del día. ¿Qué pasa si las 5 porciones son banano? ¿No? Entonces, digamos que esas son cosas en las cuales uno debe educar al paciente para que realmente llegue a las metas. Restricción en consumo de sodio, importante para ustedes y es súper práctico. Instruyen al paciente en sales de bajo contenido de sodio, sales potásicas. Acuérdense del estudio del New England, disminución del riesgo de ACV en más del 28% si uno usa sustitutos de sal. O sea, eso también es clave. Aumento del consumo de potasio de 1.500 a 3.000. Eso solamente se logra si uno realmente sí se come 5 porciones de frutas y verduras al día. Ejercicio aeróbico, ojo, no es caminar viendo vitrinas, no lo es. Son 150 minutos por semana de actividad en la cual
llegue uno a una frecuencia cardíaca que sea el 40-60% de la reserva. Evitar tabaquismo. ¿Cuáles son las dietas que han mostrado impacto? La dieta mediterránea y la DASH, el resto no mucho. Evitar exposición a la polución y al ruido excesivo también es importante. Las metas, fíjense que son metas dependiendo de las condiciones del paciente. Entre 18 y 64 es aconsejable llevar al paciente a menos de 130/80. Entre 65 y 79, menos de 140/80. Entre 65 y 79, entre 140 a 150. Sin embargo, uno podría considerar llevar a menor tensión si esa menor tensión no conlleva síntomas a estos pacientes que pueden ser frágiles. Los pacientes mayores de 80 siempre son un reto, y son un reto porque generalmente tienen predominio de hipertensión arterial sistólica, lo cual hace difícil llevarlos a las metas sin afectar también la diastólica. Y sabemos que si la diastólica baja por debajo de 70, hay más riesgo de posibilidad de hipoperfusión en los órganos, aumento de creatinina, que no es solamente funcional, sino también puede llevar a isquemia verdadera de los riñones. No se debe apuntar en el consultorio una presión por debajo de 120 o una presión diastólica por debajo de 70, porque a esos niveles ningún estudio han mostrado protección cardiovascular en pacientes hipertensos. Entonces, pongámosle más si está en 120, 70, porque de pronto le prevenimos a esa paciente de alto riesgo de eventos. No, ese no es una consideración que haya sido probada. Las 5 clases principales de fármacos son y siguen siendo los IECAs, los ARA2, los calcio antagonistas, los beta bloqueadores y los diuréticos. En esta nueva guía se le da un espacio importante de nuevo a los beta bloqueadores, pero la combinación más importante es inhibidor de enzima convertidora o ARA y calcio antagonista. Esa, digamos, que es la combinación reina, y una de las cosas importantes que nos dice la guía es que hay que empezar en la mayoría de los casos tratamiento dual de una vez. Muy pocos pacientes se controlan con un solo medicamento a pesar de que uno lo lleve a la dosis tope. ¿Por qué? Porque la generación de la hipertensión ya sabemos que es multifactorial, así que uno debe tratar de usar más o de modular uno o más mecanismos que estén involucrados en la generación de la hipertensión. Uno no debe esperar un año hasta hacer escalonamientos. Si la hipertensión arterial no se controla en la segunda visita, uno debe empezar a aumentar los fármacos. La otra cosa muy importante es la combinación de las píldoras. En nuestro medio sé que es difícil, pero es lo ideal porque eso favorece la adherencia. La otra cosa era la discusión por la noche o por la mañana. Digamos que no hay una diferencia real en eventos clínicos en si el antihipertensivo se toma en la noche o en la mañana, pero sí hay una diferencia en la adherencia. Es más probable que un paciente se tome la PEPA apenas se levanta que se la tome al momento de acostarse, donde son más frecuentes los olvidos. Entonces, tratar de usar combinaciones de medicamentos en una sola píldora y que el paciente se lo tome en la mañana. Hay unos escenarios para el uso de beta bloqueadores que son importantes, que son estos acá: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, terapia antiisquémica en síndromes coronarios agudos, el control de la frecuencia en la fibrilación auricular y fenotipos específicos hiperadrenérgicos con frecuencia cardíaca aumentada en el reposo. Esos pacientes jóvenes, por ejemplo, que tienen una frecuencia cardíaca mayor de 90, en esos pacientes uno podría pensar en usar un beta bloqueador como primera línea, a diferencia de los otros, que son los de la mayoría, en la cual la primera línea, como les digo, es un bloqueador RAS con un calcio antagonista. Hay otros medicamentos, pero los otros medicamentos se usan si uno no logra controlar con los medicamentos de primera línea y son los bloqueadores del receptor del mineralocorticoide, los diuréticos de ASA, los bloqueadores alfa-1, los vasodilatadores centrales, los inhibidores centrales de tensión y los vasodilatadores. Entonces, ¿cuál es la estrategia general? Iniciar con terapia combinada dual de una vez en la mayoría de los pacientes.
Esta es IECA o ARA2 con bloqueador de canales de calcio o diurético. Hasta el 60% de sus pacientes con esta combinación van a estar bien controlados. Sin embargo, si no se logra control, el siguiente medicamento a usar es un diurético. ¿Por qué el siguiente es un diurético? Porque la prevención cardiovascular fundamental la dan los IECAs y los calcio antagonistas. Los diuréticos y los betabloqueadores no se asocian con disminuciones reales en la presión de pulso y son menos efectivos para la prevención de ACV, por ejemplo, o la prevención de enfermedad cardiovascular en algunos casos. ¿Cuál porcentaje de pacientes realmente son resistentes? Fíjense que solamente el 5%, y uno debe en esos pacientes en que se presentan con sospecha de hipertensión resistente hacer mapa, sí o sí. Les va a dar unas claves importantísimas si hay presencia de descenso nocturno o no hay presencia de descenso, y pues hay que referir a un especialista en una clínica de hipertensión si ustedes no logran controlar al paciente. Hay algunas condiciones en las que uno puede usar un solo medicamento y son los hipertensos de bajo riesgo y la presión arterial entre 150 y 95 menos, la presión normal alta y alto riesgo cardiovascular, ahora la vamos a ver, o sea, los pacientes con enfermedad coronaria. En esos pacientes son los únicos de la guía en donde el tratamiento debe hacerse en presión normal alta y no cuando la hipertensión 140-90 está establecido. Y en adultos frágiles y de edad avanzada, en la cual los riesgos de disminuir la tensión pues sobrepasan los beneficios. Esto me lo voy a saltar. Ok. Entonces vamos a los escenarios, escogí 4. 1, hipertensión resistente, que son los pacientes que no se controlan con un IECA o un ARA, con un calcio antagonista o un diurético. Hay 2 posibilidades y depende, fíjense, de la presencia de enfermedad renal crónica. Si hay enfermedad renal crónica estadio 1 a 3, o sea, esos pacientes tienen una tasa de filtración glomerular por encima de 30, lo que debe adicionarse es espironolactona. Eso ya se mostró, es el estudio Pathway 2. El porcentaje de control con este medicamento es hasta del 90%, pero fíjense que en los escenarios clínicos solamente el 30% de los pacientes con hipertensión arterial resistente tienen inhibidor de mineralocorticoide. ¿Por qué? Por temor, por efectos adversos, muchas cosas lo explican, pero este sería el siguiente medicamento a usar. Si no se controla o uno no puede usar espironolactona, beta bloqueador o un alfa bloqueador o un agente de acción central como la clonidina. Si definitivamente no se controla con estas medidas farmacológicas, ese paciente podría ser candidato a denervación renal. La condición es que el paciente tenga más de 40 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular, que el centro sea un centro experimentado, que se logre la ablación redonda de los nervios de las arterias, no solamente centrales, sino periféricas del riñón, y los dispositivos son el láser o la radiofrecuencia. Esos son los 2 que están permitidos. Si ustedes tienen un paciente en falla renal crónica estadio 4 o 5, es decir, en menos de 30 mililitros, lo que deben hacer es cambiar la tiazida, si no tiene clortalidona, por clortalidona, o un beta bloqueador, alfa bloqueador o un agente de acción central. Fíjense que ahí no está recomendado el antagonista del receptor de mineralocorticoide por el riesgo fundamentalmente de hipercalemia. Ojo, estos pacientes deben, lo he repetido varias veces, confirmarse con monitoreo ambulatoria, confirmar que realmente tengan adherencia. La meta debería ser 140-90 o idealmente 130-80, pero uno podría, a diferencia de la mayoría, estar tranquilo con 140-90. Acuérdense que lo que buscamos es 130-80. La clortalidona la pueden combinar con el diurético de ASA. Eso también es una cosa importante. Y siempre usar diuréticos de ASA como tratamiento, como diurético de estructura del tratamiento si la tasa de filtración es menor de 45. ¿Qué pasa con los pacientes hipertensos con enfermedad coronaria? IECA o ARA. Más, fíjense que ahí cambia la guía, ya no es calcio antagonista, sino beta bloqueador, y debe incrementarse las dosis máximas si es bien tolerado,
Con angina uno podría asociar un calcio antagonista o sin angina un diurético como una tiazida-like. Eso es muy importante porque es un escenario que vuelven a ganar los beta bloqueadores, pero idealmente bisoprolol, carvedilol, metoprolol succinato en el control de estos pacientes. Estos son los que la guía dice que debemos llevar a las tensiones menores de 130/80 porque se consideran de muy alto riesgo, y en estos pacientes los estudios sí han mostrado beneficios robustos cuando uno baja la tensión arterial a esos límites. En el consultorio, ¿no? No en el Holter. Ya sabemos que es diferente. Okay. Estos son los pacientes con fracción de eyección reducida. Estos pacientes no son retos en cuanto al control de la tensión arterial. Muchos de estos pacientes de hecho tienen hipotensión o son hipotensos. Son retos en que uno logre estructurar el tratamiento y darle el beneficio de los medicamentos que hay hoy. Entonces siempre IECA o ARA2 más beta bloqueador o diurético, de nuevo beta bloqueador, pero fíjense que uno debería usar en lugar del IECA o ARA tratar de llevar al paciente directamente al ARNI, o sea, sacubitril valsartán, en lugar de usar solamente el diurético. Uno debería tener eso y a veces uno no lo hace en la consulta por la razón que sea, que el paciente tiene una fracción de eyección reducida. Uno debería tener un ecocardiograma para beneficiar a esos pacientes de una vez con un ARNI. Y las otras cosas que ayudan y que están ampliamente comprobado es usar un inhibidor del receptor del mineralocorticoide y adicionalmente un inhibidor de la captación tubular de glucosa, un SGLT inhibidor. Es muy importante estructurar el tratamiento en estos pacientes. A veces, y contrariamente, los cardiólogos aquí se les va a parar el pelo, pero a veces no es tan importante llevar al paciente a las metas más altas de dosis de esos medicamentos, sino lograr usar los medicamentos a unas dosis que les permitan llegar o obtener los beneficios. No es necesario llevar el beta bloqueador a 200 miligramos necesariamente para obtener el beneficio, y posiblemente el paciente va a hacer hipotensión y eventos. Y lo último son los pacientes hipertensos con insuficiencia renal crónica, y eso se hace según el estadio. Estos pacientes son pacientes, como ustedes saben, de alto riesgo, tienen alta posibilidad de tener hipertensión resistente, tienen muchos de estos pacientes hipertensión nocturna y muchos de ellos son pacientes con hipertensión enmascarada, lo cual hace un reto llegar a las metas. ¿Por qué? Porque tienen más rigidez arterial. Acuérdense que estos pacientes tienen factores de riesgo cardiovascular adicional, metabolismo calcio-fósforo, aumento de PTH, en fin. Y además tienen más incidencia de SAOS. En estadio 1 al 3, IECA o ARA, y específicamente este tratamiento de IECA, ARA o diurético o beta bloqueador es clave y es nefroprotector, sobre todo en los pacientes que tienen condiciones proteinúricas. Esos pacientes son los que más se benefician de esta combinación, sin decir que los otros no se benefician. Cuando hay verdadera hipertensión resistente, espironolactona, diurético de asa, beta bloqueador alfa o agente de acción central. Si hay estado 4 o 5, no en diálisis, de todas maneras IECA o ARA, ojo con esto. Hay medicamentos que uno podría usar para aumentar la tolerancia de estos pacientes y disminuir el riesgo de hipercalemia, y ya los tenemos disponibles. Son el ciclosilicato de zirconio y el patiromer no, pero el Lokelma sí. Y esa es una medida que uno podría establecer en estos pacientes para disminuir el riesgo de hipercalemia y darle los beneficios del bloqueo RAS de todas maneras. El siguiente medicamento es un diurético, un calcio antagonista, pero fíjense que ahí el diurético debería ser un diurético de asa, y posiblemente uno podría adicionarle a ese diurético de asa clortalidona, así esté el paciente con una insuficiencia renal avanzada. Entonces, ¿cuáles fueron los cambios de la guía? Múltiples. Primero, la fisiopatología de la hipertensión primaria, cuáles son las mediciones y los objetivos de la presión por diferentes mediciones. Acuérdense que no es lo mismo la hipertensión en el consultorio que la hipertensión ambulatoria. Las mediciones nuevas del cuál es lo que yo debo pedir y medir para establecer el daño órgano blanco.
Hay nuevos factores de riesgo que uno debería mirar y tratar de corregir. Hay un resumen completo en las guías de las formas secundarias de hipertensión, les recomiendo que la chequeen, y cómo se diagnostica, sobre todo la confirmación de las líneas de tratamiento y cuáles deben ser las combinaciones, el manejo de la hipertensión dependiendo de la edad de los pacientes y del grado de fragilidad, actualización sobre el tratamiento de la hipertensión en falla cardíaca y actualización sobre el tratamiento de una enfermedad renal crónica, y no solamente en enfermedad renal crónica, sino también en pacientes trasplantados. Espero que haya sido útil esta información y espero que podamos implementarla para beneficio de nuestros pacientes en la práctica. Muchas gracias.